todos y todas bienvenidas a esta cápsula jurídica. Mi nombre es Leslie Carrera, estudiante de segundo semestre en la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Este proyecto se llama Cápsula Jurídica y es organizado por el Grupo de Investigación de Derecho Económico de la PUCE. Y es incentivada y coordinada por el mismo doctor, el doctor Rubén Méndez. Y proyecto que forma parte de la materia Instituciones Económicas. Dentro de esta entrevista se topará el tema sobre el Estado y derechos de propiedad, fallos del mercado y otros escenarios no cooperativos. En base a este tópico que procederé a hacer las preguntas, se encaminará hacia los fallos de mercado como los oligopolios, los monopolios, duopolios, los acuerdos horizontales, la posición dominante y el mercado incompleto. De igual manera, agradezco a usted, doctor, por aceptar la invitación a este espacio, al doctor David Toro Ochoa, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Económico de la misma universidad, Master of Laws con énfasis en Derecho de los Negocios de la Universidad de California, Berkeley, diplomada en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente igual abogado asociado de la firma Archila Abogados y se desempeña como docente de pregrado y posgrado de las áreas de Derecho de la Competencia, Análisis Económico del Derecho y Derecho Económico Internacional. Buenos días, doctor, y sea usted bienvenido a esta entrevista. Entonces, gracias, Leslie, por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor, por aceptarlo. Empecemos con las preguntas, doctor. La primera pregunta es, ¿qué efectos generan los fallos de mercado sobre las pequeñas y medianas empresas? Bueno, los fallos de mercado, primero que todo, son irregularidades que se presentan cuando no existe competencia perfecta en los mercados y la mano invisible, como la llama Adam Smith, o el libre juego de la oferta y la demanda, para ponerlo en términos más técnicos, no opera de una manera correcta porque la asignación de bienes y recursos se ve entorpecida o se tropieza por una serie de fallos que las dinámicas de oferta y demanda en el mercado no responden. Las fallas de mercados pueden ser de mucha naturaleza. Una de ellas, por ejemplo, es la asimetría de la información. Las partes en las negociaciones no siempre tienen la misma información y eso hace que la asignación de recursos y la asignación de derechos no sea eficiente. El ejemplo de la falla de asimetría de información y de selección adversa es, por ejemplo, las relaciones de consumo. Generalmente tú tienes una relación de consumo con una empresa en la que le compras un tiquete aéreo. Y esa empresa pues, tiene más información que tú respecto al contrato de transporte que vas a celebrar. Entonces, las normas de protección al consumidor están dadas en los estados como mecanismos de intervención del Estado en la economía para proteger esa falla del mercado de asimetría de información. Otra falla del mercado que se puede presentar son los bienes públicos. Por ejemplo, hay bienes que no son ni rivales ni excluyentes, el uso de un parque, entonces nadie los va a limpiar, ni nadie los va a barrer. Entonces el Estado necesita entrar a cuidarlos porque si no el mercado mismo no los va a cuidar. Y la falla del mercado, para tu tema más importante, es la falla que los economistas reconocen como monopolio, pero a mí me gusta encajarla en una categoría mucho más grande, y la verdadera falla del mercado son las conductas anticompetitivas, las prácticas restrictivas de la competencia, las prácticas antimonopólicas, como lo llaman en Estados Unidos, son las fallas efectivamente que las conductas monopólicas, las prácticas monopólicas, las conductas que protegen las normas antimonopolio son las que efectivamente se pueden considerar una falla del mercado, porque pues el mercado en situaciones de competencia perfecta, pues los precios deberían responder siempre al libre juego de oferta y de demanda, los precios y cantidades, y cuando se dan prácticas restrictivas de la competencia, se afecta tanto la libre concurrencia de las empresas al mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica en general. Ahora, frente a tu pregunta en concreto, ¿qué tienen las fallas
de mercado, qué efectos generan sobre las pequeñas y medianas empresas, son las más afectadas. El derecho a la competencia tiene dos aristas que ha sido reconocido por las grandes cortes a nivel mundial y es, primero, es una arista de proteger el interés particular de los competidores de participar en el mercado, de concurrir en el mercado. Por eso en francés se llama le droit de la concurrence y es la libertad de yo como competidor ir a ofrecer al mercado. Y esa es una garantía en las economías de mercado muy amplia, pero el derecho de la competencia va más allá, es de proteger las eficiencias generales que genera el mercado y no se trata de proteger a los consumidores, a los competidores individualmente considerados, sino proteger todo el mercado que involucra competidores, pero sobre todo los consumidores. Entonces, los principales beneficiados del derecho a la competencia son los consumidores, pero cuando un mercado, por ejemplo, tiene empresas grandes y tiene pequeñas empresas medianas y empresas pequeñas, generalmente las prácticas antimonopólicas ocurren entre las empresas grandes, los que tienen poder de mercado, los que tienen posición dominante, los que tienen la capacidad de influir y de tomar decisiones que puedan determinar las condiciones de precio y cantidades del mercado. Y los pequeños competidores, pequeñas y medianas empresas, se vuelven precio aceptantes y se vuelven condiciones aceptantes. Es decir, se vuelven personas empresas que no les queda otra que seguir la pauta del líder del mercado y pues cuando el líder consolida su monopolio o su duopolio, como lo quieras llamar, y empieza a abusar de su posición dominante, los más afectados son los competidores pequeños. Ese es como el efecto general de los fallos en el mercado, sobre todo de la falla del mercado, del monopolio y la falla en el mercado de las prácticas comerciales restrictivas, generalmente con las prácticas restrictivas de la competencia, con las conductas monopólicas, las personas más afectadas, además de los consumidores, que son los grandes afectados, son los pequeños y medianos competidores en ese mercado. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿cuál es el grupo mayor afectado por los acuerdos horizontales entre las empresas? Principalmente son los consumidores. Los consumidores son los principales afectados de cualquier práctica restrictiva de la competencia. Entonces piensa en un acuerdo horizontal de precios, ¿cierto? Piensa en un acuerdo que tiene influencia en la comunidad andina, entonces nos involucra a ambos países, es el acuerdo y que Ecuador pues tuvo un papel fundamental, por ejemplo, el acuerdo de los papeles suaves, del papel higiénico o de los pañales incluso. Piensa que si los pañales deberían valer $10 y lo que pasa es que las empresas se acuerdan un precio de $15 por los pañales para no competir por ellos. Y el precio económicamente en libre juego de oferta y demanda debería decir que el precio de mercado es $10. Lo que están haciendo es que le están robando a cada consumidor de pañales, que no son otra cosa que son bienes básicos, ¿no? Generalmente los carteles y acuerdos horizontales de empresas son por bienes básicos. Le están robando $5 de cada uno a los consumidores. Es una forma sofisticada de robar, no es una forma con atracos ni con violencia, pero es una forma en la cual a la persona que tiene que comprar pañales, una cosa tan básica durante tantos años, eh, 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 le están robando un pedazo, un excedente del consumidor. Ese es el bien jurídico que se protege. Le están robando el excedente. Esos $5 tú te los habrías podido gastar en otra cosa, ¿cierto? Entonces también terminas, mira lo perjudicial de los acuerdos horizontales. Entonces, esos $5 que pagaste de más a los pañaleros que se pusieron de acuerdo, tú como consumidor lo dejaste de gastar en otras cosas. Son los grandes afectados. Pero también son afectados los competidores, ¿cierto? Los que no están en el cartel, ¿cierto? Porque incluso es difícil competir, si son pequeñas y medianas empresas, va a ser difícil competir con el músculo financiero de las grandes que están en el cartel. Pero no solo están afectados, es un cáncer, porque no solo están afectados los consumidores ni los competidores pequeños de esas empresas, sino que están afectados los productores y oferentes de otros mercados. Porque tú esos $5 que dejaste de gastar en, qué sé yo, una camiseta, ¿cierto? O dos cafés, qué sé yo, un almuerzo. Se lo dejaste, ese es un gasto que tú dejaste de hacer en otro bien
pero además de eso, es un ingreso que las otras empresas, las de las camisetas o las de los almuerzos o las de los cafés, dejaron de percibir. Entonces, si tú multiplicas eso por todos los que compraron los pañales caros, eso se vuelve un daño sistémico irremediable. Y está demostrado, por ejemplo, que incluso después de que se descubren los carteles, el daño de los carteles de precios es tan grande que es muy difícil eh, recuperar otra vez el precio y solucionar todo ese daño que causaron en los otros mercados. Esto para ponerte un ejemplo de los carteles de precios, pero ocurre lo mismo con la repartición de mercados o con la evolución en licitaciones. Siempre los más afectados van a ser los consumidores. Y son los grandes afectados del derecho de las violaciones a las normas de protección a la competencia. Listo. Muchas gracias, doctor. La tercera pregunta es, ¿cuándo ocurre y en qué consiste un abuso de posición dominante? Bueno, históricamente se dijo que el monopolio era malo. Las normas antitrust, antimonopólicas en Estados Unidos nacen en el siglo XIX para frenar esos trusts, no el trust como confianza, como lo conocemos hoy en el derecho, sino el trust como esa cantidad de aglomeraciones y esos conglomerados económicos que estaban creándose en Estados Unidos en cuanto a las empresas del ferrocarriles, en las empresas del acero, y se estaban consolidando grandes monopolios, se estaban integrando y se estaban comprando y comprando y comprando y comprando empresas y estaban generando una cantidad de acuerdos entre ellas en los cuales no podían competir. Entonces las normas salen como previniendo esos monopolios gigantes. Entonces uno dice, wow, ¿será que el monopolio es ilegal? Y de hecho los economistas llaman que la falla del mercado es el monopolio. Pero posteriormente, tanto la jurisprudencia en Estados Unidos como en Europa, ya de una manera más concreta, y en todas nuestras legislaciones latinoamericanas, el monopolio no se castiga. El monopolio no se castiga en Estados Unidos. Años después de la creación de la Sherman Act, se desarrolla una teoría que es la teoría de la conducta. Y es, no basta no es ilegal tener un monopolio, lo ilegal es abusar del monopolio y hacer actos positivos que permitan restringir la competencia en uso del monopolio. Y ahí nace el abuso de la posición dominante. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, en Colombia, está definida la posición dominante como la posibilidad de determinar las condiciones del mercado. Una empresa tiene posición dominante no cuando tiene un monopolio, sino cuando tiene la posibilidad de verdad de que los competidores y los consumidores lo sigan a él siempre y que él sea la que determine las condiciones de precio y cantidad de todos los mercados. ¿Por qué no puede ser posición dominante ser igual a monopolio? Te pongo un ejemplo, que ocurre lo mismo en Ecuador porque la legislación es parecida. De hecho, es la misma empresa porque tiene la transmisión allá. En Colombia, la energía eléctrica tiene un mercado de libre competencia y la transmisión, que es los cables de alta tensión que llevan la energía desde el lugar donde se genera hasta las redes de distribución de las ciudades, está desarrollada como un monopolio. Es una sola empresa del Estado la que la realiza. Pero, y es la dueña de toda la red. Pero esa es una empresa que tiene los precios regulados, las condiciones mediante las cuales le tiene que dar acceso al sistema de transmisión, al sistema de transporte, a los generadores, la forma en la que le tiene que dar acceso, los tiempos en los que le tiene que dar acceso y la tarifa que les tiene que cobrar. Tiene todo regulado. Esa empresa tiene el 100% del mercado de transmisión eléctrica, pero llegar a decir que tiene posición dominante es un absurdo, porque no puede determinar nada del mercado. Todo está regulado. Entonces él ya no puede hacer nada, simplemente es un aceptante de las condiciones. Entonces decir que una empresa que tiene el monopolio en esas condiciones tiene la posición dominante, no necesariamente. Y es posible que alguien tenga la posición dominante con menos del 50% de participación en el mercado, por ejemplo. Ahora, cuando tú eres una posición dominante, es decir, cuando eres el gigante, cuando eres el importante, cuando determinas las condiciones en un mercado, cuando marcas la pauta, lo que ha dicho la ley y lo que quieren las normas de competencia es, está bien, te ganaste tu posición, puedes hacerlo, pero eh, tienes que comportarte de una manera distinta a los chiquitos, distinta a los demás.
tienes que hacer una serie de comportamientos que los otros incluso sí pueden hacer, pero tú no, porque tú tienes un músculo financiero mucho más grande. Y entonces, lo que le dice la ley a la tuya y la mía es a las empresas grandes, a las empresas con posición dominante, es no abuse de ella. ¿Y cómo abusa de ella? Con tales conductas. ¿Y qué en común? Que ya te voy a poner ejemplos, pero ¿qué en común tienen esas conductas? Generalmente los abusos de posición dominante tienen un objetivo del mercado, porque el dominante, a los competidores del mercado, porque el dominante quiere consolidar su posición dominante y quiere ser el monopolio y quiere cada vez ganar más participación en el mercado. Entonces, te pongo un ejemplo. Vender por debajo de costos. Los precios predatorios son, yo vendo por debajo de costos, así acabo con mi competencia y la saco. Entonces piensa, por ejemplo, una empresa, yo estaba estudiando, cuando estaba estudiando en California, montar en Uber era un precio razonable, pero de un momento a otro montar en Uber parecía más barato que montar en bus. Y lo que pasaba era que una compañía competidora de ellos muy grande en Estados Unidos, que se llama Lyft, estaba entrando al mercado. Y ellos decidieron bajar los precios por debajo de costos. ¿Y por qué por debajo de costos? Porque un día le pregunté al conductor de Uber, a mí me está cobrando esta carrera a $2. ¿A usted cuántas se la paga? Y él me dijo, a mí me la paga 8. Entonces, Uber bajó los precios por debajo de costos para que la gente utilizara Uber en vez de Lyft y así eliminara la competencia. Porque si el que vende por debajo de costos es el chiquito, no el grande, no el dominante, se quiebra. Entonces, el abuso de posición dominante por precios predatorios siempre está destinado a vender muy por debajo de costos para eliminar la competencia. Y uno dice, pero súper bueno, porque hay competencia y yo pago barato el Uber. Sí, en el corto plazo, pero luego cuando saquen al competidor, ellos vuelven y suben los costos, los precios porque van a ser el monopolio. Entonces, en el largo plazo, los grandes afectados son los consumidores. Otro ejemplo de abuso de posición dominante puede ser, por ejemplo, ventas atadas. Yo tengo un monopolio, tengo el monopolio de los geles antibacteriales en este momento, ¿cierto? Y estoy enredado con, qué sé yo, unas camisetas que no quiero vender, que no me están queriendo vender. Entonces obligo a las personas a que para comprarme gel antibacterial me tienen que comprar una camiseta. Y como él tiene el monopolio, pues a nadie le queda de otra. Otro ejemplo, por ejemplo, es la discriminación regional. Entonces, yo tengo el posición la discriminación en general es un abuso de posición dominante, pero la regional tiene un efecto muy, muy particular y tengo mercados regionales, por ejemplo, tengo una cadena de restaurantes y me va mejor en una zona del país, en tu país, me va mejor, qué sé yo, en Manta que en Quito, ¿cierto? Entonces, porque en Quito hay mucha competencia, entonces, ¿qué? Lo que hago es que pongo los precios en Manta que me va bien, los dejo caros y bajo los precios considerablemente en Quito para eliminar la competencia. Cuando de acuerdo con mi estructura de costos da lo mismo vender en Manta que vender en Quito. Pero él lo que quiere es consolidar su posición dominante en todo el país. Entonces, esa es la situación que se presenta en ese caso. Listo. Gracias, doctor. La cuarta pregunta es, ¿qué puede ocasionar en una economía un mercado incompleto? Un mercado incompleto, bueno, yo creo que ahora estamos viendo muchos mercados incompletos porque puede presentarse ausencia de escasez, la escasez puede subir los precios y si el mercado está incompleto del otro lado, que quiere decir una sobreoferta, pues los precios van a tener que bajar a niveles donde a la gente le va a quedar muy difícil producir. En Colombia en este momento se está castigando mucho el aumento de precios, pero yo tengo una posición muy liberal respecto a eso. Yo creo que cuando un precio sube, no necesariamente es malo. Cuando un precio sube, lo que muestra es que el mercado está funcionando bien. En principio, salvo que haya una falla, como tú dices, pero en principio en un mercado de competencia,
Cuando un precio sube, quiere decir que el mercado está funcionando bien, que la gente está dispuesta a pagar más por eso. Eso significa mayores ingresos y mayor flujo de economía. Pero sobre todo, el mensaje más importante que manda un aumento de precios es el incentivo para que otras personas entren al mercado a ofrecer el precio. Si de un momento a otro tú ves que se están vendiendo muchos geles antibacteriales y la gente que se quedó sin trabajo, pues, ¿qué dicen? Pues pongámonos a vender geles antibacteriales, que es lo que más se vende, como decían coloquialmente en Antioquia, que es la región donde yo soy. Pues pongámonos a hacer lo que más se vende. Entonces, cuando el mercado está incompleto y no tiene de un lado o del otro, o cuando no tiene la información completa, por ejemplo, cuando los consumidores tienen menos información que los otros, pues se crean asimetrías y se crean ineficiencias en la asignación de recursos. Entonces, hay veces, por ejemplo, tú cuando compras un tiquete aéreo, te das cuenta, o terminas comprando más maletas de las que necesitas, porque no sabes cómo las necesitas. Entonces, eso genera una ineficiencia en la asignación de recursos. O por ejemplo, cuando compras un teléfono celular, te venden un seguro que nunca vas a utilizar, ¿cierto? O cuando te cogen en un centro comercial con las manos atadas, por decirlo coloquialmente, y te venden unas semanas compartidas en una isla en la Polinesia a la que nunca vas a ir. Generalmente esas asimetrías de información generan muchos problemas y lo que, ante tu pregunta, lo que genera un mercado incompleto son ineficiencias. Y la ineficiencia económica es lo que no quiere la economía de mercado. Una economía de mercado lo que quiere es que los recursos estén asignados en la cabeza en la que aquellos que más lo valoran. Pero los recursos son escasos, entonces por eso necesitamos tener las dinámicas de mercado para que eso funcione. Listo, doctor. Muchas gracias, doctor. La última pregunta, quisiera hacerle una pregunta más como un plus, un adicional en cuanto a lo que hablábamos de los monopolios y los oligopolios. En cuanto a estos sean negativos, ¿qué medida considera que el Estado deba adoptar para corregir el fallo de mercado oligopolista, monopolista y duopolista? Yo creo que el mercado, o sea, primero lo que tiene que hacer es evitar que se consoliden los monopolios a través del control de integraciones empresariales. Ustedes ya tienen una ley de control de integraciones empresariales, concentraciones empresariales, como lo llaman ustedes, evitar que se consoliden monopolios, que se consoliden eh, de manera potente, porque después la tendencia es a que abusen de su posición dominante y si no hay competencia, pues el monopolio tiene un excedente en el precio que el consumidor no está dispuesto a pagar y causa un perjuicio gigante, más aún cuando el bien es inelástico. Pero la forma de corregir eso no es como muchos creen en América Latina, que es controlando los precios. Entonces, tenemos una empresa de tiquetes aéreos que tiene el monopolio en ciertas rutas y vende muy caro, ¿cierto? Entonces, la solución, como creen muchos en la prensa, en la academia, en los medios, es controlemos los precios de ese tiquete. Pues obvio no, esa no es la solución porque el control de precios genera escasez. Entonces, si tú controlas el precio de los medicamentos, pues la empresa deja de producirlos. Si no le satisface, punto. Entonces, era mejor comprarlos caros o ahora no comprarlos. Entonces, el control de precios no es la solución. La solución es regulaciones que incentiven la competencia. En el caso de las aerolíneas, operación política de cielos abiertos. Que todo el que quiera una ruta en la que la empresa tiene monopolio lo puede hacer. Que vengan empresas de otros países, aerolíneas de otros países. Que tú tengas 3, 4, 5, 6 opciones para viajar de Quito a Manta. En el tema de los medicamentos, licencias obligatorias. Si si es un medicamento demasiado esencial que va a curar mucha gente, entonces oblígale al que tiene la patente que le dé una licencia a los otros laboratorios con los que pueda competir. Claro, les va a cobrar por eso, claro que les va a cobrar y seguramente van a tener que vender más caro, pero va a haber competencia. Entonces el precio va a estar un poquito más controlado, pero por la naturaleza del mercado, no porque el Estado le dio por decir que si algo estaba muy caro había que regularlo. En América Latina tenemos una sensación de que todo hay que regularlo. Uber hay que regularlo. Airbnb hay que regularlo. Esa obsesión por la regulación es
es una enfermedad, creo yo, y es un cáncer que se nos está saliendo de las manos, y en realidad no hay que regularlo, dejemos que el mercado busque las soluciones, no hay soluciones sabias, o sea, si el mercado está funcionando, claro, lo que queremos es proteger a ciertos privilegios, entonces, lo decía Richard Posner en una sentencia en 2016 sobre el tema de Uber y sobre los taxis. Los taxistas no tienen derecho a monopolio y eso es lo que quieren, que se les proteja, un monopolio. Pero la forma de solucionarlo no es regulando Uber, la forma es desregulando los taxis, que todo el mundo pueda prestar servicio de taxis. A mí me parece, yo voy cada año a Lima a trabajar y en Lima me parece muy chévere que todo el mundo compite en los servicios de taxis. El precio no está regulado, uno se va al día atrás y negocia el precio, el taxista maneja Uber, o maneja Cabify y todas las aplicaciones. Y eh, la solución, o sea, ante la pregunta tuya, el monopolio se corrige no regulando, no controlando los precios, sino abriendo el mercado, desregulando. Esa es mi posición. Listo, doctor. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Nuevamente reitero mi agradecimiento con usted por aceptar la invitación a este espacio que es coordinado por el doctor Rubén Méndez. Y sin lugar a duda, una experiencia bastante enriquecedora poder hablar con doctores de otras universidades, de otros países, una iniciativa muy, muy enriquecedora. Muchísimas Claro que sí, y un saludo grande a Rubén y mucha suerte a ti con tu trabajo y lo que necesites, ahí ya tienes mis datos y lo que necesites. Un abrazo.